A mi manera de ver, si se me permite, el recurso de anulación es un tanto odioso. ¿Por qué odioso? Porque quienes vemos en la práctica o desde que empiezan los procesos licitatorios, ahí estamos en los misterios gozosos, en los misterios gloriosos. El contratista se ganó la licitación, ¿sí? Y entonces ahí todos estamos de acuerdo, la entidad, el contratista adherente, estamos de acuerdo en que todas esas controversias se van a dirimir mediante arbitraje, las que haya, ojalá no haya. Porque en ese momento las partes consideran que a lo mejor la justicia arbitral cumple con un criterio de especialidad, que un árbitro no puede, después de la expedición de la ley 1563, no puede tener más de cinco litigios. En cambio, no sé, en la sección tercera el doctor Guillermo cuántos tendrá, más de 5 con toda seguridad. Entonces, en ese momento las partes en los misterios gloriosos y en los misterios gozosos se van al arbitraje y decimos que nos vamos a ir al arbitraje si algo mal ocurre. Vienen entonces los misterios dolorosos, y en los dolorosos entonces se convocan los arbitrajes, se tramitan los arbitrajes, se expiden los laudos, pero una de las partes, que normalmente es la vencida, dice no, ¿sabe qué? Todo eso que habíamos dicho al principio, entonces más bien no. ¿Se acuerda de esos jueces que habíamos querido excluir del conocimiento de nuestra controversia? Llamémoslos ahora sí. Entonces ahí viene la interposición del recurso de anulación, y yo creo que en torno un poco a esa discusión tal vez, digamos, teleológica, deberíamos responder algunas preguntas, que es un poco lo que nos ha pedido la red, y es que tratemos de dar una discusión y que además sea no en torno a generalidades sobre el recurso de anulación, no en cuanto a su procedencia, no en cuanto a su oportunidad, sino preguntas específicas que tocan el trámite y para las cuales desde luego se presta un panel de lujo como el que tengo la oportunidad de moderar el día de hoy. Entonces vamos a referirnos a algunos temas de anulación y otros dos temas, entre comillas, acciones que gravitan en torno al trámite de ese recurso de anulación, que tiene que ver, uno, con la acción de tutela contra laudos arbitrales, y el segundo, que tiene que ver con la solicitud de interpretación prejudicial, o no sé si perjudicial, en relación con las normas comunitarias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, que debe remitirse a ese tribunal. Entonces, lo cuarto sería contarles un poco cuál va a ser la metodología. Tenemos 45 minutos. ¿Sí? Porque el último tema es el suyo. Ya le pregunto. Entonces, para eso nos vamos a remitir a la metodología, y entonces la metodología será, vamos a agotar 45 minutos, dentro de esos 45 minutos voy a hacer algunas preguntas en bloque para optimizar el tiempo, primero al doctor Guillermo, luego al doctor Gabriel y desde luego al doctor Henry, y quienes tendrán entonces hasta 10 minutos para responderlas, una oportunidad muy pequeña de réplicas o comentarios adicionales de quienes integran el panel, y si nos quedase algo de tiempo, algunas intervenciones o preguntas de los asistentes. Entonces, empezaríamos por el doctor Guillermo, y la idea sería que dentro de su exposición nos pudiera ayudar a acotar un poco el alcance de la causal de anulación, pero particularmente de la de fallo en conciencia. Entonces, dentro del estudio de esa causal, pues sabemos nosotros que el recurso de anulación solamente procede en principio ante errores improcedendo, no procede en estricto sentido para reabrir una discusión, reabrir el debate que, como decía yo al principio, en estricto sentido ya se dio ante el Tribunal de Arbitraje, pero entonces esa causal de fallo en conciencia puede no dar o no enmarcarse precisamente dentro de esas causales de procedimiento, y para eso entonces le preguntaría yo lo siguiente. Primero, ¿hasta qué punto la revisión de la causal de anulación de fallo en conciencia permite en estricto sentido una revisión de los argumentos de fondo del asunto? Lo segundo, ¿cuál sería entonces la diferencia del alcance entre la causal de anulación por fallo en conciencia y la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales, particularmente las que tienen que ver con los defectos sustantivos? Recuerdo yo de hace unos meses una exposición suya, tal vez en este mismo salón, equiparando de alguna forma la revisión que podría haber dentro del análisis de un recurso de anulación y la acción de tutela. Y lo tercero sería si dentro de ese estudio de la causal de anulación por fallo en conciencia se podría concluir que, por ejemplo, el hecho de que un tribunal de arbitraje se apartase
de la doctrina probable, por ejemplo, del Consejo de Estado, podría constituir al mismo tiempo no solamente lo que tiene que ver con el análisis de la acción de tutela, en estos casos específicos por vía de hecho, sino también la causal en estricto sentido de fallo en conciencia. Entonces, doctor Guillermo, muchas gracias, tiene 10 minutos. Dice la primera pregunta, ¿hasta qué punto la revisión de la causal de anulación de fallo en conciencia permite una revisión de los argumentos de fondo que sustentan el laudo? Entonces, lo primero, aunque el moderador dijo que no podíamos caer en generalidades, hay que volver sobre lo obvio, sobre las cosas fundamentales, y es que el juez arbitral en Colombia, en otros países es distinto, es eso, es un juez. Y si es juez, pues la legislación puede definir si sus decisiones son controlables por otra instancia. El derecho colombiano, desde siempre, siguiendo una tradición de otras latitudes, ha dicho que no, que son decisiones de única instancia. Creo que hay que partir de ese punto para entrar a la reflexión de todo lo demás, porque podría, después de todo este panorama que hemos visto, alcancé a estar en una parte de la presentación de ahorita, pero por los temas que están en la agenda de por la mañana, pues lo que uno advierte es que en la realidad estamos asistiendo paulatinamente a la construcción de un derecho paralelo, lo cual no es insólito en Colombia ni es un caso insular, lastimosamente, en el que la legislación dice una cosa y con base en principios y valores supuestamente constitucionales, el juez o los jueces hemos decidido crear un régimen paralelo. Y esa es justamente la situación. La situación es que la causal, la respuesta tendría que ser elemental y obvia y no debería llevar a mayor discusión. ¿Hasta qué punto la revisión de la causal de anulación de fallo en conciencia permite una revisión de los argumentos de fondo que sustentan el laudo? La respuesta tendría que ser pues, negativa. ¿Por qué? Pues porque el juez del recurso no puede entrar, según la legislación, a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sin embargo, la jurisprudencia, como siempre, sucede con la mejor buena intención. Papá decía que de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. La jurisprudencia, pues con una enorme preocupación por los eventuales desaciertos, desatinos del juez, empezó paulatinamente desde los años 90 a abrir, digamos, el asunto. Si bien desde los primeros fallos se decía que se decide en conciencia cuando el juez se mueve en un marco normativo diferente, más amplio, cuando actúa, tiene la facultad de decir ex quo et bono, la locución traduciría, dice el fallo, conforme a la equidad o según su leal saber y entender, asimilada a conciencia. Entonces uno diría, esta causal en teoría debería no proceder nunca. En el ámbito de la contratación estatal, según los artículos 70 de la ley 80 y el primero de la ley 1563, pues los fallos son en derecho. Si bien pueden ser también técnicos según el artículo 74 de la misma ley 80, este se refiere a asuntos de esa índole, ¿no? Lo que significa que el arbitraje en equidad está proscrito de la contratación estatal. Luego, si está proscrito, el hecho de que haya esa causal lo que busca es justamente que no se dé esa circunstancia, pero la operancia práctica de esa causal tendría que ser, en teoría, digamos, excepcionalísima. Sin embargo, todos sabemos que la jurisprudencia desde el año 2005 ha venido ampliando el espectro de acción de la causal para permitir la evaluación de asuntos que no debe evaluar el juzgador, como son los asuntos probatorios.
Entonces se dice: el aspecto probatorio en un fallo de 6 de julio de 2005, expediente 28990, se dijo que podía configurarse la causal y que se podría incurrir en fallo en conciencia, que se derivaba del hecho que las pruebas que debían ofrecer la convicción a los árbitros carecían del soporte valorativo normativo y por consiguiente la decisión se fundara simple y llanamente en conciencia. Por supuesto, todo en derecho puede argumentarse y probablemente desde el punto de vista teórico esto sea así, pero en la práctica afirmar, como se empezó a hacer desde el año 2005 y eso después se fue, digamos, sofisticando hasta llegar a escenarios de decisiones que no voy a comentar acá, pues porque, como lo comentaba usted, pues no me queda bien. Decisiones que fueron, por cierto, después anuladas, término no es el preciso, desvirtuadas por una decisión de tutela de la Corte Constitucional. Se llegó a afirmar que la sola invocación de la palabra equidad en una decisión judicial convertía, porque entonces la causal no distinguía claramente, como si lo hace el estatuto actual, entre fallos en conciencia y fallo en equidad, y los confundía. La decisión del juez de anulación fue afirmar que como X asunto se soportó en la equidad, el fallo fue en conciencia y lo anuló. Entonces, pues ahí hay una posición disidente que recordaba lo obvio. Todos recordamos que el Código Civil y los demás códigos, la Ley 153, parten del supuesto de que no todo lo resuelve el derecho. Pues eso lo decía Aristóteles hace más de 20 siglos, en la Ética Nicómaco, y ahí entra la equidad solucional. Entonces esa es una posibilidad, ese es un escenario, ¿sí?, que no se corresponde con la causal, pero que se ha dado, de revisión de fondo sobre texto que es equidad. Y el otro, pues es el probatorio, en el que en algún escenario se llegó a afirmar que, digamos con la mejor buena intención, que si se ignoran las pruebas, que si se valoran pero sin razón válida se aparta de su contenido, que si se valorara en forma contraevidente, irracional o caprichosa, o que se apreciaran las pruebas que no podía valorar sin desconocer la Constitución y la ley. Entonces ha llevado a que se plantee esos escenarios como un asunto de fallo en conciencia. A mi juicio, según mi conciencia, el recurso de anulación no está para eso. La causal de fallo en conciencia tendría que ser de una ocurrencia insólita y solo tendría lugar en escenarios absolutamente inverosímiles. Si nos metemos en temas probatorios o si nos metemos en un tema de fuentes, de que si se utilizó la equidad o no se utilizó la equidad, ¿no?, pues sencillamente convertimos al recurso en una instancia. 2. ¿Cuál es la diferencia de alcance, dice la pregunta, entre la causal de anulación de fallo en conciencia y la acción de tutela contra laudos por defecto sustantivo? Bueno, todos estos nombres además son efímeros, ¿no? Hoy lo llaman defecto sustantivo, antes lo llamaban vía de hecho, después lo llaman causal de procedencia. Hay una, digamos, mutación terminológica infinita sobre el asunto. Defecto sustantivo, todos lo sabemos, pues es que se falló con el régimen jurídico que no era. Eso tampoco es asunto del juez de anulación, porque, insisto, el juez de anulación no es instancia, ¿sí? Sin embargo, pues se han presentado situaciones, pero sobre todo vía tutela, se ha abierto la posibilidad para que el juez de tutela se convierta en la práctica en una segunda instancia, lo que me llevaría a pensar, a propósito de la reciente ley que se acaba de expedir en materia de pérdida de investidura, que pues deberíamos era sincerarnos y decir, pidamos una ley que diga que los tribunales de arbitramiento tienen una segunda instancia, pero no digamos que una segunda instancia en árbitros, y asignémosela pues no sé, a un juez de tutela, habría que definir cuál, ¿sí?, directamente a la Corte sin revisión eventual, y que ella defina en segundo grado si el fallo le parece que está ajustado a derecho o no. Entonces, desde mi punto de vista, el problema se presenta más, no tanto en defecto sustantivo, como en defecto fáctico, ¿sí?
la similitud que podría presenciarse entre la causal de anulación de fallo de conciencia sería si llevásemos, como hay una tendencia, por algunas decisiones y algunas corrientes que se plantean en la jurisdicción, en el Consejo de Estado, en la sección tercera, de llevar a la revisión de situaciones como las que les comentaba. Y eso sí vendría a ser perfectamente posible una confusión entre lo uno y lo otro. Ahora, entiendo que lo que anima la discusión del juez de tutela es acertar. La pregunta es, ¿cuál es el punto de partida? ¿Los tribunales de arbitramiento son de única instancia o son de dos instancias? Ese es el punto que tenemos que definir, ¿sí? Hay estudios muy buenos, de gente muy seria, que ha afirmado, y por aquí veo uno de los autores, que han afirmado que justamente lo que habría que hacer es empoderar, como se dice ahora, al juez de anulación, y que lo que está sucediendo en el causal de tutela se incluyese en las causales de anulación de los laudos. Esa es una opción legislativa válida. Lo que digamos no está bien es que digamos que el juez arbitral no tiene segunda instancia y en la práctica, ¿sí?, unos por interpretación de las causales y otros creando causales de la nada, porque el defecto sustantivo y demás, toda esa terminología es de la nada, es inventado a partir, digamos, incluso con un nacimiento espurio, porque la sentencia del año 92 declaró inexequible la tutela contra providencias judiciales, ¿no? Sino que en el camino pues todo ha sido creado, digamos, pretorianamente. La gente requiere seguridad jurídica. Los gozosos no deberían ser en la adjudicación, ¿sí? Los gozosos deberían ser en la ejecución, y no podemos hablar de ejemplos recientes. Y los gozosos deberían ser en la liquidación, y los gozosos deberían ser incluso en el conflicto judicial, sea entre el juez arbitral o institucional. Tercero, ¿podría la causal de fallo en conciencia, cuando el tribunal se aparta de la doctrina probable del Consejo de Estado? Entonces esa pues es una muy interesante pregunta. La primera pregunta que yo me haría es si eso todavía existe, ¿sí? Ahí hay una norma, el artículo 4 de la ley 169/1896, recuerdo la figura, ¿no?, de mi profesor de introducción, el doctor Guillermo Lozano Escobar, magnífico docente, ¿no? Esto, yo siempre lo entendí así, es un oficio, un hombre que conocía este oficio, el oficio de abogado, y los oficios los enseñan los que saben el oficio, y él nos explicaba esa hermosa disposición, 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, bla, 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 bla. Creo que la pregunta entraña una enorme nostalgia, ¿sí? Yo, la verdad, esta es la primera vez que oigo que se evoque esa denominación para lo que ahora todo el mundo llama pomposamente, y se nos llena la boquita, ¿no? Si lo pudieran decir en inglés sería más play. Bueno, play es una palabra de mi generación, creo que ya no la usan los muchachos. Creo, ¿cómo es que dicen las niñas? Más pro, cool. Dicen, las niñas mis niñas dicen pro, más cool. Hablar de precedente. Pues esto es un tema de sistema de fuentes. ¿Sí? Esta norma es de una enorme sabiduría, ¿sí? La norma que incluso cuenta con un fallo de constitucionalidad, la sentencia 836, que la declaró exequible, curiosamente, ¿sí? Siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema como juez de casación y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. Uno se pregunta incluso, ¿esas modulaciones tienen sentido? La Constitución anterior decía que toda decisión judicial debía ser argumentada, había norma constitucional, la actual no lo dice, a pesar de que constitucionalizamos todo, ¿no? Creo que esa modulación sobraba,
Mi profesor de civil contratos, por cierto, ¿no? El tema de contratación es un tema de derecho común. El tema de contratos, más bien. El tema de contratación es un tema de derecho administrativo, el tema de contratos es un tema de derecho común. Decía en clase que cuando él era juez de instancia, se apartaba de las decisiones de la Corte. Y obviamente pues lo motivaba, por supuesto. Entonces, más allá de este fallo, pues, que evoca una situación pues, casi que anecdótica, lo cierto es que habría que formular la pregunta más bien en los términos que la usamos ahora. ¿Podría la causal de fallo en conciencia, cuando el tribunal se aparta de un precedente, dice del Consejo de Estado, ¿y qué pasa si es de la Corte Constitucional, por ejemplo? De uno de los fallos de tutela, ¿no? Entonces la respuesta, dentro de la lógica que hemos planteado, necesariamente tiene que ser negativa. No procede la causal, no puede proceder la causal, y no puede proceder la causal sencilla y llanamente porque pues nosotros como jueces del recurso no somos instancia. ¿Cuál es el sistema de fuentes del país? Pues un sistema de fuentes legislado. La jurisprudencia es importantísima y yo llevo ya no sé cuántos años dedicado a este tema, entre Corte Constitucional y Consejo de Estado, entre auxiliar y ahora, ya hace un par de años, en otro rol, dedicado a esto y me gusta, pero tengo claro que el derecho tiene un estribo que es la ley y la norma. Entonces, las decisiones del Consejo de Estado, el ideal, por supuesto, de las decisiones del Consejo de Estado, lo que uno esperaría de las decisiones del Consejo de Estado, es que los jueces arbitrales adhirieran a ella. Ese es el ideal, porque eso da certeza jurídica, da, como dicen ahora pomposamente, predecibilidad del fallo. Entonces uno se siente seguro. Pero como todo en la vida, las cosas no entran por la fuerza, sino por la persuasión. Si un juez arbitral se aparta de un criterio por respetable y consolidado del Consejo de Estado, siempre y cuando ese criterio no signifique simplemente pues, la explicación de la norma, pues yo no vería manera alguna para decir que hay un fallo en conciencia. Ahora, habrá que mirar las particularidades de cada caso para ver si lo que se dio ahí fue que se apartó del orden jurídico, que eso es distinto, totalmente bajo los supuestos de procedencia de la causal, y decidió, desapegándose del orden jurídico, desechó una interpretación judicial, pero eso es una situación distinta. Por cierto, cierro con esto, una sentencia de hace 6 meses, de junio 1 del 2007, radicación 57688 de la sección tercera del Consejo de Estado, que justamente dice que no procede la configuración de la causal de fallo en conciencia cuando quiera que el juez arbitral se aparta de lo que señala el Consejo de Estado. Muchas gracias. No, la idea con el doctor Gabriel es analizar un asunto que se ha discutido con alguna frecuencia en relación con la interpretación prejudicial de la normatividad andina y eso cómo encaja en los arbitrajes y referido particularmente a esta conferencia y este debate que nos ha correspondido dar, ¿cómo encaja eso en la anulación? ¿Será que eso es una causal adicional de anulación? ¿Se encuentra comprendida dentro de alguna? ¿No tiene nada que ver con este recurso que en estricto sentido es extraordinario y de causales taxativas? Esa es básicamente la pregunta, doctor Gabriel, hasta 10 minutos. Y aún en la universidad me preguntan algunos, ¿y de dónde sale que se puede anular un laudo por desconocer las regulaciones de la Comunidad Andina? Si el estatuto arbitral ciertamente no consagra esa causal como una de las de anulación de los laudos arbitrales. Yo creo que primero que todo hay que hacer una pequeña referencia histórica, incluso a eso que se llaman las generaciones de los derechos. Recordemos cómo en las revoluciones liberales del siglo XVIII lo que surgió con gran fuerza fue la reivindicación de esos derechos personalísimos de la persona, los derechos individuales, que históricamente después se han entendido como los derechos de primera generación. Después en el siglo XIX, cuando se vio, dijéramos, esas fuerzas de mercado desatadas
que produjeron lo que el gran profesor de la Universidad de Columbia, Karl Polanyi, llamó la gran transformación, que fue un periodo de acumulación y de generación de riqueza impresionante, pero donde había por otro lado grandes masas de desposeídos y donde vinieron las inquietudes sociales, y viene la declaración del hombre trabajador de Lenin, y viene una segunda generación de derechos desde el punto de vista histórico, que son los derechos sociales, que se ven plasmados pues posteriormente dentro de la economía de mercado, dentro de lo que se llamó el estado de bienestar posteriormente, ya avanzado el siglo XX. Con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad entera se vio comprometida, donde vio comprometido su destino, su futuro, la utilización de armas nucleares, la devastación de Europa continental con casi un saldo de un poco más de 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, donde incluso en algún momento Hitler en sus delirios ordenó bombardear París y sus generales le dijeron: Führer, ese no es un ataque contra los franceses, sino un ataque contra toda la humanidad. Ahí surgió algo muy interesante en el mundo, que fue la conciencia de lo colectivo, de los derechos colectivos. De ahí surgieron, pues para empezar, terminada la Segunda Guerra Mundial, fue la creación de los organismos globales planetarios, la Organización de las Naciones Unidas. A nivel regional se generaron una serie de organizaciones y hubo una preocupación por unos derechos, incluso todo ese tema de patrimonio universal de la humanidad, las declaraciones de la UNESCO vienen de ahí, vienen de esa ola, dijéramos, integradora que se generó, incluso en el campo del derecho se generó lo que se llama el derecho de la integración. La Comunidad Económica Europea surge precisamente posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, y nosotros, pues no ajenos a esos fenómenos, como siempre tardíamente, hasta el año 69 los países de la región andina deciden conformar lo que se llama la Comunidad Andina de Naciones, que se constituyó con base en un tratado, un acuerdo que se hizo en Cartagena, por eso se habla del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, que se suscribió el 26 de mayo de 1969 y fue aprobado por ley de la República de Colombia mediante ley octava de 1973. La Comunidad Andina cuenta con un órgano jurisdiccional denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tiene fundamentalmente tres grandes funciones. En primer lugar, conocer de una especie de acción de nulidad similar a nuestra acción de inconstitucionalidad contra las decisiones del Consejo Directivo de esa Comunidad Andina, que lo conforman los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la comunidad. Entre otras cosas, cuando se creó el Tribunal Andino de Justicia, el profesor Luis Carlos Sáchica fue el integrante de ese primer Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y con su gracia característica decía que en ese tribunal no había reparto, porque casi no había trabajo, entonces cuando llegaba algo era más bien rapiña, todos se lanzaban a ver quién conocía el asunto. La segunda función importante de ese Tribunal Andino de Justicia es una especie de acción de incumplimiento contra los Estados miembros cuando desacaten las regulaciones de la Comunidad Andina. Y la tercera función del Tribunal Andino de Justicia sí tiene que ver con nuestro tema arbitral, que es interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros. En virtud del acuerdo de creación, concretamente de los artículos 33 y 121, es obligatoria para los jueces y, entiéndase, árbitros, además en virtud de nuestra Constitución el árbitro cumple función jurisdiccional, solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias cuando ellas resulten aplicables a un caso concreto. Yo les explico, no a mis contemporáneos que lo conocen muy bien, pero sobre todo a los jóvenes,
hay decisiones de la comunidad andina que tienen que ver con la integración. Entonces hay decisiones relacionadas con propiedad industrial, hay regulaciones relacionadas con derechos de autor, hay regulaciones relacionadas con servicios públicos, porque ustedes saben que, por ejemplo, Colombia se interconecta eléctricamente con Perú, Ecuador, Bolivia y demás. Entonces, esas normas claramente lo que están es propiciando la integración comunitaria. Entonces, por eso en cada caso habrá que mirar qué es comunitario y qué puede ser simplemente contractual. Por ahí hay un caso del cual infortunadamente me abstengo de hablar porque soy apoderado, donde básicamente sí estamos refiriéndonos a un servicio, pero la norma comunitaria se refiere a la interconexión del servicio y la discusión verso fue sobre una cláusula contractual. Ya en su momento y en su sabiduría decidirá el Consejo de Estado porque hay un par de recursos de anulación contra ese laudo y mejor no hablo del tema, pero es un poco para hacerles sentir las dificultades que hay en eso. En ese, debo decirles algo, una práctica que observé ya en 2 tribunales. Los árbitros con muy buen criterio le preguntaron a las partes: señores apoderados, ¿ustedes sienten que aquí hay un tema de interpretación prejudicial de la comunidad andina? En ambos casos, en ambos tribunales, los apoderados dijeron aquí no hay nada. Incluso en alguno de los casos la entidad estatal trajo un concepto de la Comisión de Regulación del tema, en su caso, y la Comisión de Regulación, que es por ley el órgano autorizado para interpretar eso, dijo no hay. Otra cosa, pues ya dijeron los que recurrieron en anulación alegando exactamente lo contrario, pero bueno. Entonces, entendiendo el origen de la comunidad andina y entendiendo que el artículo 9 de la Constitución Política Nacional consagra la supranacionalidad en orden a la integración latinoamericana y del Caribe, le da una preeminencia y una preferencia a esas normas comunitarias, en nuestro caso andinas. Entonces, en algún momento, en virtud de esas normas, que son por supuesto imperativas, el Consejo de Estado dijo, si bien no está enlistado en las causales de anulación taxativas del estatuto arbitral, pero desconocer un mandato imperativo de la ley aprobatoria del tratado que nos vincula a la comunidad andina, pues hace que esa omisión de solicitar la interpretación constituya un hierro de procedimiento que le abra las puertas a la anulación de la decisión arbitral. O sea, hay que decirlo claramente frente a la pregunta que se me hizo en la preparación del panel, que si es causal de anulación del laudo, sí, y es una causal de anulación vía jurisprudencial por parte del Consejo de Estado, la sentencia del 9 de agosto de 2012, en un caso que entre los veteranos es bien conocido, el caso de ETB versus Concel, la sección tercera del Consejo de Estado, evidentemente pues tomó esa posición. Y a propósito, recuerdo otra causal no legislada de anulación, que es una que creó la Corte Constitucional por desconocimiento de sentencias reiteradas de una alta corporación de justicia, en un caso donde había habido liquidación bilateral del contrato sin salvedades, después hubo una demanda, dijo, hombre, me está desconociendo una jurisprudencia de 60 años del Consejo de Estado que dice que cuando un contrato se liquida bilateralmente sin salvedades en virtud del principio de buena fe y además de constituir transacción, una liquidación en esas condiciones, pues no tiene sentido que una parte después salga a demandar a la otra. Entonces, lo que nos dice la sentencia del Consejo de Estado y providencias en ese mismo orden, pero pues la destaco esta del 9 de agosto del 2012, es que la anulación del laudo sí procede cuando nos encontramos ante un litigio que conlleve la aplicación de un régimen de norma comunitaria. Ahí en su caso el árbitro o el juez, en nuestro caso los que
nos dedicamos a los contratos estatales, el consejero de Estado tendrá que mirar muy bien si la norma es comunitaria o el litigio fue sobre una norma simplemente, con una cláusula simplemente contractual. Y que los árbitros, para que prospere la anulación, que los árbitros no hayan solicitado al Tribunal Andino de Justicia la interpretación judicial. De manera pues muy concreta, doctor Yaya, cumpliendo su mandato, esa es la situación. Y por eso es, por vía del derecho internacional, es que nos llega la causal de anulación sin que en el estatuto arbitral esté consagrada expresamente. Muchas gracias. Las respuestas que voy a dar deben entenderse desde el plano estrictamente académico. Obviamente, afortunadamente, nada de lo que aquí se dice pues tiene que ver con lo que uno resuelve como árbitro, como secretario, y pues básicamente sería un tema del juez que conoce el recurso, pero bueno. Entonces, me hicieron 3 preguntas hechas al parecer por algún exalumno de procesal del externado en venganza, porque son bastante enredadas. Pero bueno, la primera, dice el corresponsal: ¿la solicitud de suspensión de los efectos del laudo opera de pleno derecho o requiere pronunciamiento expreso del juez de la anulación? Entonces, uno diría, pues busquemos a ver qué dice la sección tercera del Consejo de Estado. Y la sección tercera del Consejo de Estado pues ha encontrado, se ha pronunciado sobre el tema. Y pues obviamente vamos a hablar de lo que ha dicho acerca de la ley 1563 de 2012. No vamos a remontarnos a lo que pasaba con el estatuto arbitral en su versión original, con la reforma de la ley 794 de 2003, con el tema de la caución, porque eso dijéramos ya es historia. Y ustedes acordarán algún auto de la sección tercera del Consejo de Estado que dijo que sí suspendía, pero no suspendía, una providencia por allá del año 2003, que dijo que sí, pero como que no, y que finalmente todos los integrantes en ese momento de la sección tercera aclararon su voto. Es un auto, la doctora Aida Patricia debe acordarse, del año 2003, pero bueno, eso ya es historia. ¿Qué he encontrado yo en la sección tercera, dijéramos, actual? Por ejemplo, hay 2 providencias de la subsección C, en donde se dice, dijéramos, cosas bastante interesantes. La primera, en cuanto a la oportunidad, que me parece que ha sido acertado lo que ha señalado la sección tercera. ¿Por qué? Porque mire, si uno lee el artículo 42, simplemente el artículo 42 dice que la ejecución del laudo o el cumplimiento del laudo se suspenderá cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión. Simplemente dijo cuando solicite la suspensión. No dijo en qué momento se solicita la suspensión, si es al momento de sustentar el recurso, si es al momento de oponerse al recurso, si es antes de que el juez de la anulación aboque conocimiento del trámite, si es antes de que se resuelva el recurso. La ley no lo dijo. La sección tercera, en 2 providencias, por lo menos de las que se conocen, una sentencia del 25 de julio de 2016 y un auto del 12 de septiembre de 2017, ha señalado pues que eso lo debe solicitar la entidad pública condenada o bien al momento de sustentar el recurso, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo o del auto que resuelva sobre las aclaraciones, complementaciones o correcciones, o debe hacerlo en los 15 días cuando se esté oponiendo a el recurso interpuesto por la contraparte. Luego, en cuanto a la oportunidad, pues deberá hacerse en ese preciso momento procesal. ¿Qué ha dicho esa subsección en lo que no estoy de acuerdo? Que se requiere una carga argumentativa. Y claro, aclaro que yo no tengo nada, ¿por qué hablo con esa libertad? Porque no tengo nada en el despacho del doctor, no tengo nada en la subsección C, luego hablo con… Usted parece que sí lo tiene, doctor, que se le cayó el micrófono, se puso nervioso. No, yo sí hablo pues con total libertad y no estoy de acuerdo, además estamos en un tema netamente académico. Dice que se requiere una carga argumentativa, es decir, que la entidad no le basta señalar que quiere que se suspenda la ejecución del laudo, sino que tiene que sustentarlo. Y entonces yo me pregunto, ¿y sustentarlo en qué? Pues que la entidad no quiere que se cumpla la condena.
O sea, ¿yo qué le voy a sustentar? No, es que no estoy de acuerdo con el laudo, pues se sobreentiende, pues si está pidiendo que no quiere que lo cumplan, ¿no? ¿Qué otro fundamento pudiera uno decir? Entonces, no estoy de acuerdo en que se exija una carga argumentativa, porque además la ley no lo prevé. Simplemente, si yo quiero que no se cumpla o que no se me ejecute como entidad pública condenada, simplemente digo no, o pido que se suspenda la ejecución o el cumplimiento del laudo y con eso estaré cumpliendo lo que exige la norma. Dicho de otra manera, no hay por qué colocarle una carga argumentativa a lo que la ley no prevé. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que otra subsección del Consejo de Estado, la subsección B, en un auto del 2 de marzo, de 2 de marzo de 2017, señaló, por ejemplo, que simplemente basta que la entidad lo pida y opera ipso iure, sin perjuicio de que después el juez de la anulación verifique si sí se dio el requisito de oportunidad. Entonces, la pregunta ¿a qué apunta? A que yo resuelva algo que no ha podido resolver la sección tercera del Consejo de Estado. ¿Cuál es mi opinión netamente académica? Mi opinión netamente académica es la siguiente. ¿Basta con solicitarlo dentro de la oportunidad para sustentar el recurso o para oponerse al recurso interpuesto? No es necesario ninguna carga argumentativa porque pues ¿qué voy a argumentar yo? Que no quiero que se ejecute el laudo mientras se surte el recurso. Es una prerrogativa que tiene la entidad pública condenada, la ley le concedió esa prerrogativa y desde ese punto de vista pues no hay que sustentar nada. Y en mi opinión opera ipso iure, sin perjuicio de que después el juez de la anulación en efecto verifique que se hizo dentro de la oportunidad prevista en la ley. ¿Por qué? Porque si no operara ipso iure podría ocurrir lo siguiente, que mientras el juez de la anulación aboca el conocimiento del recurso y decreta la suspensión, en ese momento entonces perfectamente el beneficiario de la condena podría ir iniciando proceso ejecutivo, logrando que librar. Entonces, en ese sentido creería que opera ipso iure sin perjuicio de lo que resuelva el juez de la anulación. Esa es mi opinión netamente académica. Por lo demás, mal haría el beneficiario de una condena, sabiendo que la entidad pública condenada pidió la suspensión de la ejecución o del cumplimiento del laudo, iniciar de mala fe un proceso ejecutivo a sabiendas de que ya la entidad lo solicitó. Pero repito, esa sería mi opinión netamente académica, podrán ustedes compartirla o no. Jaime Tobar seguramente no la va a compartir, que tiene por costumbre decir todo lo contrario a lo que yo digo, entonces, lo cual pues, bueno. Bien, segunda pregunta. Mire lo que dice. El laudo arbitral queda ejecutoriado cuando se termina el proceso. Hasta ahí no va la pregunta o una afirmación. ¿Esto quiere decir que la solicitud de suspensión no afecta a la ejecutoria del laudo? El término de 10 meses para pago de condenas a cargo de entidades públicas previsto en el artículo 192 del CEPACA empieza a contar a partir de la ejecutoria, expedición del laudo arbitral, o una vez resuelto el recurso de anulación. La pregunta de preparatorio para evitar que alguien se gradúe, ¿no? Tomaré atenta nota para cuando tenga que, para cuando me digan que haga preguntas para el curso de secretario, ahí va, tomaré atenta nota. Muy bien. A ver, ¿qué pasa? De alguna u otra forma, creo yo, que cuando se redactó el CEPACA, y específicamente cuando se redactó pues la norma que regula el pago de condenas, el artículo 192 del CEPACA, obviamente se estaba pensando también en los laudos arbitrales, pero desde luego el legislador no pensó, porque además es una norma anterior, a que una entidad pública pudiera pedir la suspensión en el cumplimiento del laudo. Entonces, desde luego no quedó una clara articulación entre lo que dice el 192 del CEPACA, que da 10 meses para cumplir la sentencia, y la posibilidad de evitar que se cumpla un laudo arbitral conforme lo estableció la ley 1563 de 2012. Entonces vamos por partes.
Yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos es que el laudo arbitral queda ejecutoriado cuando se resuelven sobre las aclaraciones y complementaciones a ese laudo. Queda ejecutoriado. Y que el recurso extraordinario de anulación es un recurso extraordinario, que cabe contra laudos ejecutoriados. No sería el primer recurso que procediera contra sentencias ejecutoriadas. El recurso de revisión cabe contra sentencias ejecutoriadas que han hecho tránsito a cosa juzgada. Luego el recurso de anulación cumple esa misma finalidad. Luego el laudo queda ejecutoriado en el momento en que se resuelven las aclaraciones y complementaciones. Así luego se interponga recurso, ese laudo ya está ejecutoriado. Y si ya está ejecutoriado, las consecuencias moratorias del no pago del laudo se causan a partir de la ejecutoria. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, cuando una entidad pública pide que el laudo no se cumpla, lo que está solicitando es que no la ejecuten, porque no quiere que la ejecuten ni quiere pagar hasta que no se resuelva el recurso. Pero eso no excluye que las consecuencias moratorias, los intereses de mora, se causen desde la ejecutoria. Por eso muchas entidades públicas, cuando pierden un laudo arbitral y tienen un contratista, por ejemplo un concesionario de largo aliento que dan 15, 20 años de concesión, dice, pues así yo esté interponiendo recurso, mejor pago. Porque total, si pierdo la anulación, así haya pedido la suspensión de la ejecución, pues si pierdo la anulación voy a tener que pagar intereses de mora desde la ejecutoria del laudo. ¿Y cómo lo recupero? Pues todavía sigue siendo concesionario mío. De alguna forma, de algún lado tendré para recuperar eso. Ahora, ¿cómo juega entonces la suspensión de la ejecución del laudo con el artículo 192 del CEPAC? Y acá es importante hacer una precisión. Yo lo que creo es que la suspensión de ejecución del laudo, tanto los 10 meses de gracia del CEPACA, lo que impiden es que la entidad pública sea ejecutada. Ese es un privilegio que tiene la entidad pública. Entonces, ¿qué puede pasar? Que una entidad pública interponga recurso de anulación y pida suspensión de la ejecución del laudo. En todo caso, ejecutoriado el laudo, empiezan a contar los 10 meses. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Que antes de los 10 meses se resuelva el recurso de anulación y al resolver el recurso de anulación se levanta la solicitud de suspensión oportunamente solicitada, pero no han terminado los 10 meses, luego la entidad pública no podría ser ejecutada. ¿Qué puede ocurrir? Parece que lo único que me está entendiendo es usted porque usted es el único que me hace que sí, pero bueno, listo, ok, listo. Entonces, puede también pasar que venzan los 10 meses y no se haya resuelto el recurso de anulación. Resuelto el recurso de anulación, no solamente ya se habrían vencido los 10 meses, sino que además ya se estaría levantando la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, luego esa entidad pública podría ser demandada en un proceso ejecutivo con intereses de mora desde la ejecutoria del laudo. Que entre otras cosas yo creo que hay un punto muy importante que a toda la comunidad jurídica le interesa, y es la demora en el trámite del recurso de anulación. No su subsección, doctor, que es muy rápida, pero sí hay otras que se están demorando mucho. Haciendo la investigación jurisprudencial para esto, me metí en la página web del Consejo de Estado, que tiene un buscador de jurisprudencia muy bueno, y me encontré, por ejemplo, un auto que luego de 3 años, de otra subsección, luego de 3 años de haber abocado conocimiento para resolver el recurso de anulación, salió un auto donde dice, hemos revisado bien el tema y lo que nosotros creíamos era una entidad pública condenada, en realidad no tiene la suficiente participación estatal para ser considerada a la luz del 104 del CEPACA como una entidad pública. Luego remítase el expediente al Tribunal Superior de Bogotá. Luego, seguramente la entidad pública condenada dará cuentas y dirá, luego de 3 años aquí ya pues estoy debiendo 2 veces más en intereses y ni siquiera todavía hay expectativas de resolver el recurso. Yo sí creería que habría que hacer algo para que el recurso de anulación tuviese prelación, porque eso genera una preocupación muy grande de cara a entidades públicas condenadas y la causación de intereses de mora. Y entonces uno encuentra al funcionario público diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Si lo cumplo,
pues me ganaré seguramente una investigación, pero si no lo cumplo también, pero si no lo cumplo y espero hasta la anulación, después los intereses de mora van a ser pues muy nocivos. Bien, y finalmente, una última pregunta, imagínense. ¿El juez del recurso de anulación es competente para decretar medidas cautelares? ¿Cuáles? Pues yo diría muy concretamente que en mi humilde opinión, no. ¿Por qué? Porque el que decreta y practica medidas cautelares es o el tribunal de arbitraje o el juez de lo contencioso. ¿Pero cuándo? Pues cuando sea el juez del contrato. Y el juez de la anulación no es el juez del contrato, es el juez del recurso de anulación, y la ley ha definido claramente cuál es su competencia funcional: resolver el recurso, tramitar el recurso, imponer condena en costas, ordenar las restituciones a que haya lugar, pero en ningún momento la ley le ha señalado que puede decretar y practicar medidas cautelares. Esa es la respuesta a las 3 preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues con esto damos por agotado el temario que nos habíamos propuesto, no sin antes reiterar desde luego los agradecimientos al centro, a la red, a ustedes y desde luego a los panelistas, para quienes pido un aplauso. Muchas gracias.